pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos y alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos y alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos y alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabar al Dios de Israel, alabar al Dios de Israel, alabar al Dios de Israel. Amén. Vamos a retomar este tema, hermanos. Y voy a estar en este tema todavía unas 2 o 3 semanas o 4 tal vez. En Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, hermanos. Estamos en el gran mandamiento. Estos dos que se reducen al gran mandamiento. Ya vimos la primera parte y un poquito de la segunda parte. Vamos a continuar con la segunda parte. Marcos capítulo 12, versículo 31. Enseña el maestro y dice: el segundo, ¿qué dijo Jesús, hermanos? Es semejante, es semejante. ¿Y cuál es este segundo mandamiento? Leámoslo todos fuerte. Dice: pongan mucha atención a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al rato le vamos a cambiar las palabras, con el permiso de Dios, dirección del Espíritu Santo y ordenanza del Señor Jesús. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y miren, hermanos, permítanme parafrasear el versículo 34. Entonces Jesús le dijo: te puedes salvar del infierno. Permítanme parafrasearlo. Viendo que había respondido sabiamente, le dijo: te puedes salvar del infierno. O en palabras de Jesús, ¿qué dice? No estás lejos del reino de Dios. Este hombre sabía la respuesta a la pregunta del maestro. ¿Sí? ¿Sí? Y este hombre, ¿se acuerdan que decía yo en semanas pasadas? Se atrevió a calificar al maestro. ¿Cómo ve, Pastor Jiménez? Este escriba calificando al maestro, donde este escriba le dice: ¿has contestado bien, Señor?
como dicen los de Ensenada, no sé si también aquí dicen, pero los de Ensenada dicen, insolente. ¿Qué insolente? Has dicho bien. Y al maestro le está diciendo, pues el Señor se la regresa y le dice, te puedes salvar del infierno. No estás lejos del reino de Dios. Hermanos, es tan importante esta expresión del Señor que le está diciendo, no es suficiente saber, no es suficiente tener la respuesta correcta. Tienes la respuesta correcta, pero no lo estás haciendo. Y aquí hay aguas, hermanos, aguas. Podemos tener el conocimiento correcto, pero el Señor dice, ve más allá del conocimiento. Vamos a la práctica. Mencionaba la vez pasada, hermanos, algo bien interesante, no sé si ustedes lo habían notado. El decálogo, los 10 mandamientos, la mitad o la mitad del decálogo, la primera mitad tiene que ver con Dios y la otra mitad tiene que ver con el prójimo, donde encierra el gran mandamiento. ¿Dónde se encuentran los 10 mandamientos? Éxodo 20. Y luego se hace una repetición en el Deuteronomio. Pero miren, vamos a Éxodo 20. Nada más para refrescarnos. Nos vamos a tardar un ratito aquí. Pero creo que vale la pena, hermanos, entender lo que Dios nos dejó como mandamiento. ¿Ok? Éxodo 20. Mantengan su Biblia ahí porque no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a sacar la esencia con relación a lo que se refiere a Dios y qué quiere decir Dios con esto, que eso es lo más importante. Éxodo 21 dice, y habló Martín Lutero. Porque Martín Lutero hizo cosas grandes, como estábamos escuchando en la escuela dominical. Y habló. Que no se nos pase eso, hermanos. Es palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras y dijo. Y luego, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? El versículo 3. El mandamiento, la esencia del mandamiento del 1 está. ¿Dónde está? Ya les dije. ¿Qué dice? Hello. Bueno, vamos a leerlo todos. Dice, no, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento con relación a Dios. Es decir, yo soy el único. ¿Qué nos enseña ese mandamiento? Es una prohibición contra la idolatría de muchos dioses, lo que se conoce como politeísmo, y contra la adoración de cualquier otro Dios salvo el Señor o Jehová. Cualquier otra cosa, entendamos dentro de este mandamiento con relación a la manifestación de amor a Dios, entendámoslo así, hermanos. Cualquier cosa que tome el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida, nos está llevando a violar la esencia de este mandamiento. Grabemos eso en nuestra mente. A veces se nos hace tan simple en el transcurso de nuestro vivir hacer cosas que están ofendiendo a Dios porque están tomando el lugar de Dios. Ahora, esa es la esencia. Pero si seguimos leyendo aquí, hermanos, bueno, profundizó un poquito más en el segundo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Está en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pongamos atención aquí, hermanos. No solo estaba prohibida la adoración a ídolos, sino también su fabricación.
Esto incluye cuadros, imágenes, estatuas usadas para cualquier culto religioso. Ahora les decía, el Señor es más profundo aquí. Dice el versículo 5, en la segunda parte, porque yo soy Jehová tu Dios. El versículo 5, segunda parte, yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Escuchen ahí, Él es celoso, fuerte, celoso. Hermanos, ¿les dice algo eso? ¿Ustedes pueden imaginarse a un Dios celoso? Pero ¿en qué área nos cela? No pongamos el celo en nuestra manera de pensar, porque el celo en nuestra manera de pensar es absurdo. Es falta de confianza en otra persona. Pero el celo de Dios aquí es muy diferente. Esta expresión, hermanos, viene enseguida cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Solo yo soy Dios. Solo yo. Soy fuerte. Soy celoso. Y luego miren, hermanos, continúa diciendo: visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hermanos, eso a veces lo vemos tan liviano y no reparamos cuando con acciones ofendemos a Dios. Digo, nomás es un pasón rozón de los mandamientos aquí. El tercer mandamiento está en el versículo 7. Igual, hermanos, igual. Es tan fácil para el ser humano. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Verso 7, leemos, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Se refiere a jurar por el nombre de Dios, que una declaración falsa es verdad. Y también puede incluir blasfemia, maldición o juramentos de promesas sin cumplirlas. ¿Cuántas personas torpemente, hermanos, se atreven a decir te lo juro por Dios? ¿Por qué? Porque simplemente nos acostumbramos a una manera de hablar y de vivir y blasfemamos al nombre del Señor. Todo esto tiene que ver con relación a Dios. El mandamiento número 8. ¿Qué serio es este? El mandamiento número 4 en el versículo 8. ¿Cuál es el mandamiento? Leamos juntos. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué es santificar? Apartarlo. Y fíjense cómo dice, cómo lo recomienda. Acuérdate y aparta un día para mí. Y miren el significado de este mandamiento. Ilustra el descanso que goza el creyente ahora con Cristo. Lo voy a repetir, hermanos, porque cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, y decía, híjole, ¿cómo soy tan desperdiciado? Me hablé a mí mismo. Ilustra el descanso que goza el creyente en Cristo. Jesús enseñó que Él es el Señor del día. El día no es el Señor del Señor. Entonces, acuérdate que el Señor puso como ejemplo que Él trabajó 6 días y el séptimo descansó. Aparta un tiempo para Dios y disfruta de su presencia. Y es un mandamiento de Dios. Todo esto tiene que ver con relación a Dios. Comenzamos otra vez. Resumen. Habló Dios todas estas cosas. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen. No tomes el nombre de Dios en vano. Y acuérdate de descansar en mi presencia. Con relación a Dios.
mandamientos del Señor. Y con relación al prójimo, se pone más interesante el asunto. El mandamiento número 5 está en el versículo 5, ¿verdad? No, perdón, el versículo 12. ¿Cuál es el mandamiento número 5? 1, 2, 3. ¿Saben que en el Nuevo Testamento se le agrega a ese mandamiento? Es el primer mandamiento. Ya leímos 4, pero ahora este es el primer mandamiento con promesa. Hay 2 promesas ahí. El apóstol Pablo agregó una. Aquí hay una, pero el apóstol Pablo agregó otra. ¿Cuáles son las 2 promesas ahí? La primera, para que te vaya bien. ¿Y la segunda? Para que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar aquí todos los que somos hijos. Todos, porque hay quienes somos papás y nietos, pero seguimos siendo hijos. Todos los que somos hijos, el honor implica obediencia. Y este versículo, hermanos, enseña que una vida de obediencia a los padres es clave de vida. Es la clave de la vida. Que en general, hermanos, en primer lugar asegura larga vida dentro de la voluntad de Dios. Una vida de desobediencia y pecado frecuentemente lleva a una muerte prematura. Es el primer mandamiento con promesa que además, amados hermanos, siembra en el corazón de nuestros hijos una enseñanza de respeto por la autoridad en general. Por favor, abran su entendimiento a esto. Si nosotros no cuidamos que nuestros hijos honren a su padre y a su madre, nunca van a respetar una autoridad. Nunca. Y la enseñanza está en nosotros como padres. Y aquí no es la responsabilidad del papá, ni es la responsabilidad de la mamá, solamente. Tuve la bendición, hermanos, de exhortar y maltratar con amor a mis hijos cuando se atrevían tan siquiera, hermanos, a levantar el tono de voz para hablarle a su mamá. Nada más era el tono de voz que levantaban. Y yo nada más recordando la palabra de Dios, yo me decía, yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Yo quiero que a mis hijos, que vivan mucho mis hijos. Yo quiero que Dios bendiga a mis hijos. Por esa razón, yo no puedo permitir que mis hijos levanten el tono de voz a su madre. Yo no lo voy a permitir. Y muchas veces, hermanos, simplemente cuando los escuchaba que levantaban el tono de voz, yo aprendí, hermanos, como pastor, como predicador. Mi esposa siempre con mis hijos ahí, los 3 los tenía pequeños ahí junto a ella. Y cuando algo estaban alterándose, aprendí un lenguaje de señas y movimientos con mis hijos. Como músico, tengo un lenguaje de señas con mis hijos. Solamente entre nosotros nos entendemos un lenguaje de señas con los dedos. Ustedes no se dieron cuenta, pero ahorita yo lo usé con Moy. No necesito voltear a ver a Moy. Yo tengo unas figuras con la mano y Moy ya sabe lo que yo quiero con la música. Y así lo hice en la vida, en la predicación. Entonces de repente veía un cierto desorden aquí, hermanos, y yo nada más pasaba y les decía, Irene. Es todo lo que yo hacía. Ni siquiera volteaba a verlos. Es todo lo que hacía. Y entonces hasta la fecha, yo necesito algo y yo solamente hago esto y voltean mis hijos. Y saben que algo estoy necesitando. Solamente es esto lo que hago yo. No me vayan a estar observando, hermanos, ¿eh? Al rato voy a hacer así. Y todos, ¿qué quiere el pastor? No. Eso es muy de nos acá. Y yo veía a algunos de mis hijos que se alteraba. Normalmente era Moy el que más ustedes lo conocen. Y nada más le decía así, hermanos, así. Y eso significaba que terminando la reunión íbamos a tener un diálogo. Y nada más les decía yo, te equivocaste, hijo.
te equivocaste. Me duele tu dolor, pero necesito disciplinarte porque quiero que Dios te bendiga. Quiero que te vaya bien. Y no puedo permitir que le faltes el respeto a tu mamá. Y más adelante mi esposa, yo lo escuché muchas veces decirle, no le faltes el respeto a tu papá. Y esa era la parte que a ella le correspondía. Entonces cuidamos eso, gracias a Dios. Hermanos, tenemos un hijo de 42 años que todavía, ya casado, él vive a 2,000 kilómetros de aquí. Y cuando estamos juntos, todavía le digo, hey Caleb, todavía, hey. Y le baja. Porque entiendo este mandamiento, hermanos. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amados hermanos, esto tiene que ver con relación al prójimo. 4 con relación a Dios. 5 con relación, o 6 con relación al prójimo. El primero es honor, honra a tu padre y a tu madre. Que comienza con obediencia. Y más adelante, hermanos, si el Señor nos deja la vida y la salud como lo promete, puede incluir el sustento. Hasta allá nos lleva eso. El 6º mandamiento está en el versículo 13. ¿Cuál es el 6º mandamiento? No matarás. Este mandamiento, hermanos, nos enseña a respetar la vida humana. Y escúchenme, hermanos, hasta dónde va el Señor con la enseñanza de este mandamiento al prójimo. Hermanos, no matarás ni siquiera, escúcheme, ni siquiera de palabra. A veces nuestras palabras son más mortales que cualquier arma punzocortante o arma de fuego. A veces nuestras palabras son tan hirientes, nuestra manera de hablar es tan hiriente que mata. Con relación al prójimo es, no matarás de ninguna manera. Mandamiento número 7, versículo 14, que dice, también es con relación al prójimo. Esta prohibición enseña respeto en cuanto al matrimonio y advierte contra la explotación del cuerpo de otras personas. Puede incluir también todo acto sexual ilícito. No cometerás adulterio, y Jesús también agrandó este mandamiento. Jesucristo dijo, ni con la mirada. La ley dice, cualquiera que se une a una mujer que no sea su mujer o a un hombre que no sea su hombre, comete adulterio. Y Jesús dijo, cualquiera que piense en otra o cualquiera que mire a otra y la codicie, ya cometió adulterio. Y el mandamiento es, ¿cuál es el mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Por qué tiene que ver con el prójimo? ¿Por qué tiene que ver con el prójimo? Por cualquier acto de adulterio, hermanos, cualquier acto de adulterio, voy a dañar a mi prójimo inmediato. Y porque si yo tomo una mujer que no sea mi mujer y sea la mujer de otro, voy a dañar a otra mujer y voy a dañar a otro hombre que es mi prójimo. Y si ese otro hombre y otra mujer tienen pequeños, voy a dañar toda una familia y tengo prohibido atentar contra la vida de mi prójimo. No es nada más simplemente caí en una debilidad. No es nada más caí en una tentación. No, es desobediencia total a la ley de Dios en un mandamiento que tiene que ver con la vida de mi prójimo. Hasta allá va el mandamiento del Señor. Entonces, no cometerás adulterio. Y en esa misma línea, hermanos, el mandamiento número 8, que está en el versículo 15, que dice, díganme otra palabra para hurtar. No robarás. Simple y sencillamente no robarás. Esto se refiere a cualquier acto por el cual una persona priva a otra de lo que es suyo. Enseña que hay que respetar la propiedad de los demás. O sea, lo que es de uno y punto. El mandamiento es
no tienes permiso de robar de ninguna manera. Mandamiento número 9, verso 16, que dice, qué tremendo está esto, hermanos. Qué tremendo está este mandamiento. Este mandamiento prohíbe el dañar el carácter de otra persona. En primer lugar, haciendo declaraciones que no son ciertas. Y de esta manera posiblemente causando castigo o hasta ejecución. Enseña respeto a la reputación de otra persona. Pensemos en un poquito. Antes de hablar mal de otra persona, pensemos en su reputación. Mucho cuidado, amados hermanos, mucho cuidado con las pláticas de sobremesa. Ahí, las pláticas de sobremesa. Mucho cuidado. Debemos aplicar los filtros de Sócrates. ¿Te acuerdas los filtros de Sócrates? Sócrates, un filósofo griego del año 400, 500 antes de Cristo, que también dijo dentro de sus 80 frases célebres: yo solo sé que no sé nada. Y dentro de esas 80 frases, Sócrates dijo: existen estos 3 filtros antes de hablar de una persona, dice Sócrates. El filtro de la verdad. Pongamos atención en eso, hermanos. Para cumplir este mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este filósofo ni siquiera fue Dios, ni siquiera fue el Señor. No habló inspirado por el Espíritu Santo, pero habló a la humanidad diciendo el filtro de la verdad, que dice: ¿estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es verdad? ¿Estás seguro? De eso de que estás conversando, ¿estás seguro que es verdad? Si no, no lo digas. Es un filtro. El filtro de la bondad, número 2. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? ¿Es algo bueno? Filtra lo que me vas a decir. Me vas a hablar de mi amigo. ¿Es bueno lo que me vas a decir? Se conoce como el filtro de la bondad. Y el tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Será útil para mí lo que me vas a decir? Entonces Sócrates recomendaba esto: antes de que hables de alguien, fíltralo por la verdad, la bondad y la utilidad. Y concluyó Sócrates en este punto diciendo: si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, no me lo digas. Híjole, qué cosa, ¿no? Pero ayer decía una de las hermanas allá en la confraternidad de mujeres: me encanta el chisme. Y llegaron 2 señoras bien chismosas y le estaban platicando y decía: ay, ¿traes algo más? ¿Tienes algo más que platicar? Bueno, en un drama pues. No, yo las veía y yo decía: ya me vi. Hermanos, todo esto según la palabra de Dios tiene que ver con nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es la muestra de amor de la que nos habló el Señor Jesús. Y el mandamiento número 10 está en el versículo 17. En 2 palabras dice: no codiciarás. Ahí dice muchas cosas, pero la esencia del mandamiento es: no codiciarás. Este mandamiento va más allá de los hechos y llega hasta los pensamientos. Enseña que es pecado codiciar cualquier cosa que Dios nunca quiso
que yo tuviera. Y Pablo declaró que este mandamiento produjo una profunda convicción de pecado en su vida. Es lo que enseña en Romanos capítulo 7, que más adelante lo vamos a estudiar. Acuérdense de eso. Pablo habló de la codicia en ese mandamiento, en ese pasaje. ¿Cómo a veces, hermanos, nos dejamos engañar y codiciamos lo que otros tienen? Sin pensar, y si quiere decir, bueno, ¿y si Dios no quiere que yo tenga eso? ¿Por qué voy a perder mi paz y mi tranquilidad y mi bendición solamente por un deseo de algo que Dios no quiere que yo tenga? Si Dios quisiera, me lo diera. Si aprendemos a contentarnos, hermanos, con lo que Dios nos da, nosotros vamos a tener la convicción de decir, si Dios quiere, yo lo puedo tener. Y si Dios no quiere, así haga todo lo que yo quiera, no lo voy a tener. Se llama codicia. Y el mandamiento, para no perjudicar a mi prójimo, dice, no codicies las cosas de tu prójimo. Todo eso, hermanos. Nada más dije, estaba esta mañana orando y leyendo. Y yo decía, todo esto voy a decir. Dije, sí. No es parte del tema central, pero tiene que ver con Dios y con el prójimo. Y los mandamientos son, ama a Dios. Y estas son las muestras de amor a Dios. Y ama a tu prójimo, en primer lugar, como a ti mismo. Digo, le vamos a cambiar a ese mandamiento, lo vamos a cambiar. Pero de entrada, eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le vamos a cambiar? Bueno, Juan capítulo 13, hermanos, es muy interesante. Juan capítulo 13, versículo 34. Y aquí el Señor, hermanos, pone sobre nosotros una tremenda bendición. ¿Ok? Juan 13, 34. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer, hermanos. 34 y 35. Leámoslo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Dónde está la modificación de este mandamiento, hermanos? ¿Captaron la modificación? ¿Todavía no? Lo tienen frente a ustedes. Ok. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 12, el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Será lo mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo o ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. ¿Captan la idea, hermanos? Y siquiera nos podemos quejar con el Señor. Porque a lo mejor lo tenemos fácil cuando pensamos, yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ay, yo ni me quiero. Yo ni me amo. Pero entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Lo vamos a cambiar. Ahora vas a amar a tu prójimo como yo te he amado a ti. Y eso, hermanos, cambia tremendamente nuestra responsabilidad. Ama a tu prójimo o que os améis unos a otros como yo los he amado a ustedes. Hermanos, esto nos enseña que la marca inconfundible que distingue a los seguidores de Cristo, fíjense bien, hermanos, fíjense bien, lo que distingue a los seguidores de Cristo, fíjense, los seguidores de Cristo, no es yo sé hacer guerra espiritual. Yo tengo mucho dinero.
tengo muchas posesiones, yo tengo mucha autoridad. Dios me usa a mí para hacer milagros. Dios me usa mucho para hacer milagros. Yo tengo la mejor doctrina que todas las demás iglesias. Yo tengo una doctrina excelente. Yo estudié muy bien la homilética y sé presentar un discurso con toda la elocuencia que se tiene que presentar un discurso. Mi iglesia es la más grande. Tenemos más gente que cualquier otra iglesia de Tecate. La mía es la más grande. No, hermanos. La distinción de un seguidor de Cristo es la práctica del amor unos por otros, unos con otros, como el Señor nos lo ha mandado y como el Señor nos lo ha demostrado. No es la elocuencia, no es la guerra espiritual, no es la economía, no es las posesiones, no son los números, no es el poder ministerial. Hermanos, es triste leer en los evangelios cuando el Señor dice: muchos me dirán en aquel día, cuando estén delante de mí, muchos me van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto, y menciona mega cosas. Y el Señor se detiene tranquilamente para decir: yo les diré entonces a ese tipo de personas: nunca os conocí, porque ustedes fueron hacedores de maldad. Pero el Señor profetizaba, sanaba, hacía milagros, etcétera, etcétera. No los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Por violar el mandamiento. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En sus epístolas, hermanos, Juan dice claramente que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y un escritor apologista africano en el año 160 después de Cristo, se llamaba Tertuliano, comentaba. Tertuliano decía en el año 160 de la era cristiana, comentaba que los paganos de ese tiempo, al referirse a las personas que seguían a Jesús, él los observaba y decía: mira cómo se aman los hermanos. Eso se decía en el año 160 después de Cristo. Mira. Y era una persona, un filósofo simplemente, no cristiano, pero observaba la iglesia naciente y decía: mira cómo se aman los hermanos. ¿Cuántos tertulianos habrá en este tiempo que se atrevan a decir, al mirarnos a nosotros como cristianos, que se atrevan a decir: mira cómo se aman los hermanos de esta época? Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad con relación al segundo mandamiento. Primera de Juan, lo vamos a estudiar la próxima semana, en el mismo lugar y a la misma hora. Por lo pronto, tenemos esa tremenda responsabilidad. Hermanos, el mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo son de la misma esencia. Jesucristo dijo inicialmente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego dijo: ámense como yo los he amado. Y de eso hay mucho más que decir. ¿Ok? Vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a orar. Tenemos mucho más que decir de esto, donde queremos que Dios nos bendiga como seres humanos, como iglesia, como hermanos en Cristo.
Queremos mostrar la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Alguien diga amén, por favor. Alguien más fuerte. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu palabra, no ante un estilo de vida religioso, no ante una rutina de vida. Estamos ante tu palabra y tenemos una tremenda responsabilidad con relación a cumplir con este segundo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Todos aquellos que de alguna manera hemos entendido el Evangelio, hemos respondido al Evangelio, pone sobre nosotros como hijos de Dios y en comunidad como hermanos en Cristo una tremenda responsabilidad que decimos sí queremos cumplirla, Señor, porque queremos disfrutar de todos los beneficios y bendiciones que trae la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra y encontrar en ella todo esto que tú demandas de nosotros, nos lo enseñas. Y como bien estudiábamos en la escuela dominical, creemos que tu palabra es nuestra regla de fe y conducta. Y nuestra conducta hacia nuestro prójimo, aquí la vemos en tu palabra. Y como iglesia decimos sí queremos eso que nos enseña tu palabra. Y queremos pedir tu ayuda a nosotros como iglesia en esta mañana, como hermanos en Cristo, para caminar en los preceptos de tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, y abre nuestra mente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu